Bueno, hoy es 27 de septiembre y se conmemoran los 200 años de la consumación de la independencia, o por lo menos de la entrada triunfal del ejército trigarante en la Ciudad de México. Al día siguiente se firmó el Acta de Independencia, lo cual fue pues el acta de nacimiento de México como país. Figura central de ese hecho, de ese episodio de la consumación de la independencia fue Agustín de Iturbide. Y me da mucho gusto tener hoy en el programa a Pedro J. Fernández, escritor, autor del libro Iturbide, el otro padre de la patria, libro que tuvimos el enorme gusto de presentar cuando salió a la venta. ¿Cómo estás, Pedro? Hola, hola, ¿cómo estás? Pues un gusto que nos acompañes en el programa del día de hoy. Yo creo que para ti resultó interesante este personaje de la historia de México para dedicarle una novela histórica con base en su biografía. ¿Qué opinión tienes de la figura de Iturbide en el contexto de este bicentenario y también, pues, qué opinión tienes pues de su virtual inexistencia en el contexto de estos festejos, por lo menos en lo que tiene que ver con las conmemoraciones oficiales? Pues mira, yo creo que está claro que Iturbide es el hombre del momento, es quien entiende los tiempos políticos y sociales y empieza a pactar con los personajes como Guerrero, como la Iglesia y con bueno, otros personajes importantes de la Nueva España precisamente para lograr esta independencia, que no se nos olvide del primer imperio mexicano. Eh, y justo tenemos que reconocer que si la independencia se logra consumar, que si hay un movimiento ideológico también en los últimos meses de la independencia, es porque Agustín de Iturbide está metido en todo eso y además él es quien escribe el plan de Iguala, que es, bueno, es el plan de independencia de la América Septentrional, negocia la independencia en los tratados de Córdoba y finalmente entra victorioso a la Ciudad de México para firmar el acta al día siguiente. Entonces, creo que todo lo que hizo su legado es justamente esa, la consumación de la independencia y no se le puede negar. Yo siempre he dicho que no se puede contar la independencia sin el protagonismo de Agustín de Iturbide. Ahora, es muy triste la imagen que tenemos de Iturbide, que ha sido prácticamente borrado de la historia. No se le reconoce muchas veces ni siquiera su existencia. Entonces creo que si ya estamos hablando de una historia más humana, de una historia que podemos cuestionar y que deberíamos cuestionar, entonces tenemos que justamente pues reconocer ahorita a Agustín Iturbide. Estamos en un momento en el que podemos volver a hablar de él, hablar de su obra y bueno, ya lo vimos en el nuevo billete de 20, en años anteriores lo hemos visto en esta propaganda que han hecho los diferentes gobiernos para el 15 y 16 de septiembre. Entonces, al menos ya está presente poco a poco, pero todavía hace falta mucho para hablar de este hombre, para hablar justamente de los últimos meses de la consumación. Y yo creo que novelas como la mía o estos pequeños esfuerzos que se han estado haciendo es un primer paso justamente para devolverlo a los libros de historia. Hidalgo tiene un estado nombrado por él, Guerrero también, y en el caso de Iturbide, pues tenemos algunas calles, diferentes ciudades del país, un par de municipios, una presa y creo que con eso. Sí, es bastante triste cómo la historia ha tratado a Iturbide. Hay muchos personajes que tienen más calles o más edificios públicos de los que realmente se merecen. En el caso de Iturbide, pues es lo opuesto. Entonces creo que también parte de ese reconocer su legado es devolverlo con letras de oro, con su nombre al Congreso. Tenemos ya que buscar una estatua que ponerle. Tenemos que reconocer, por ejemplo, que hay otros legados vivos de Iturbide, como la bandera de México, que a él se la debemos, entonces, que están presentes y que es importante reconocerlo también para que Iturbide esté presente todo el tiempo. Entonces, sí tenemos que encontrar la forma de reconocerlo. Ya pasaron 200 años, creo que podemos limar asperezas de lo fallido del primer imperio. Tu libro proyecta un Iturbide, digamos, bastante equilibrado en cuanto a lo bueno
y lo malo, porque finalmente, como todos los personajes históricos, pues son personas y podemos decir cosas buenas y cosas malas de ellos, o debiéramos decirlas. Eh, ¿Por qué ha prevalecido sobre todo la historia del primer imperio y por qué, digamos, pese a sus méritos, sigue tachado como traidor? Pues tenemos esta idea, sobre todo en los primeros años, cuando él fue el soldado insurgente, que realmente estaba contra la independencia. No es que estuviera contra la independencia, él y muchos otros criollos estaban en contra de una guerra civil, que es lo que realmente inició Hidalgo. Y a Hidalgo le hemos perdonado muchísimo derramamiento de sangre, le hemos perdonado lo que fue la Ronda de Granaditas, le hemos perdonado degollinas, y a Iturbide, que también fue un militar muy cruel durante la guerra de independencia, hemos resaltado justamente esa crueldad para no ver lo que sucedió después. De todas maneras, Iturbide busca un gobierno fuerte para que sea el primer gobierno independiente de México, y por eso busca un imperio. Un imperio de la forma más normal para lo que se conocía. Estábamos pasando de un reino a un imperio, no conocíamos la República, pero también en el ensalzamiento de la República que se dio durante la República restaurada y después del gobierno de Juárez, empezamos a rechazar todo lo que tuviera que ver con un imperio, y eso, por supuesto, demeritó la historia de Agustín de Iturbide. Pero finalmente tiene lógica pensar estos primeros años de México independiente, por qué buscamos un imperio y por qué Iturbide también se convierte en el primer gobernante de este México independiente, que tampoco se lo reconocemos, solamente se lo reconocemos a Guadalupe Victoria como primer presidente, pero antes del primer presidente hubo un emperador que por razones lógicas de la época se convirtió en ese primer gobernante. Entonces, si entendiéramos justamente el contexto de cómo se dio la consumación, creo que sería creo que deteníamos mucho más a la figura de Agustín de Iturbide y la podremos ya reconocer sin mitos, sin traumas. ¿Qué fue lo que te interesó a ti para dedicarle un libro a la figura de Iturbide? Y descríbenos en tus propias palabras qué clase de hombre era este, qué es lo que tú resaltarías en su biografía. Pues me interesó que fue uno de los únicos hombres importantes que está presente y pues protagonista de toda la guerra de independencia, porque muchos toman el indulto, muchos son asesinados. Entonces, pues reconocer esa historia completa de la independencia, creo que a mí me llamó mucho la atención, como fueron los primeros años del México independiente, que también solamente se pueden contar a través de Agustín de Iturbide. Y yo creo que fue un hombre de su tiempo, yo creo que fue un hombre que, si entendemos justamente los últimos años de la Nueva España, cómo llegaban noticias y también una ideología muy marcada en lo que fue la Revolución Francesa y también pues la guerra civil, bueno, no la guerra civil, lo que estaba sucediendo en Estados Unidos también para que se independizaran, pues todo eso acabó influyendo en Agustín de Iturbide. Entonces, si lo entendiéramos como ese hombre, y creo que podríamos hacer justicia con él. Entonces, me interesó mucho abordarlo justamente de sus momentos vulnerables, de sus momentos desconocidos, de sus errores, sus momentos humanos, y finalmente así fue como escribía yo creo, el otro padre de la patria. Oye, Pedro, además es interesante decir que hoy se cumplen 200 años de la consumación de la independencia o de la entrada del ejército trigarante en la Ciudad de México, pero también pues se cumplen 237 años del nacimiento de Iturbide, era su cumpleaños el día que entró en la ciudad. ¿Eso es una coincidencia o digamos, él quiso que pues esa entrada del ejército trigarante coincidiera con su cumpleaños? Yo creo que quiso que coincidiera. La verdad es que la entrada a la ciudad fue algo que se estuvo planeando durante un mes. Eh, Agustín de Iturbide quería que todos los soldados, sobre todo los insurgentes, tuvieran ropa, tuvieran zapatos, que el desfile estuviera bien planeado. Iba a estar listo por estas fechas, y él decidió que coincidiera con su cumpleaños, evidentemente. Pero finalmente, aunque hay que decirlo, que aunque la entrada triunfal es el 27, realmente México se independiza el 28. El acta de independencia se firma justamente el 28, entonces realmente
sería el 28 de septiembre cuando nos convertimos, cuando vamos a cumplir los 200 años de ser independientes. Pero sí, yo creo que sí tiene que ver con Iturbide entendiendo que es el hombre del momento y que coincidiera el nacimiento de este nuevo país junto con su cumpleaños. Por último, los restos, en tu opinión, los restos de Iturbide, ¿están bien en catedral o tendrían que estar en algún otro lado? Yo creo que están bien en catedral. Si pudieran estar en otro lado, si pudieran estar en la columna también estaría muy bien. Lo que pasa es que ya en la columna ya no sabemos ni quién está. En el 2010, cuando se hicieron el estudio de estos restos, muchos ya no coinciden con, por ejemplo, el caso de Hidalgo no coincide con realmente pues, quién era este personaje. Entonces, digo, podrían estar lo mismo en la columna que en catedral, pero que estén en un lugar importante donde la gente los pueda ir a visitar. Pedro, te agradezco mucho que nos hayas acompañado este día en el programa. Muy amable. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Pedro J. Fernández, autor de Iturbide. Aquí tengo el libro, por cierto. El otro padre de la patria, también autor de una novela histórica de Porfirio Díaz y otra de La Malinche.